Alors, comment ça va? Bienvenue à notre réunion. Et aujourd'hui, je te donnerai un peu d'información sur la structure básica del énoncé. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Pues hoy te voy a dar un poco de información acerca de lo que es la estructura básica del enunciado. Quizás este es un tema como muy básico y muy sencillo, pero creo que es importante también cuando uno está comenzando a estudiar cualquier idioma. Sobre todo porque a veces nos empiezan a hablar en términos que hemos escuchado pero que no conocemos, como artículo, verbo, sustantivo, adjetivo, adverbio, conjunción, preposición y cosas de ese estilo, que a veces si ni en nuestra lengua natal sabemos exactamente qué son o conocemos, cuando estudiamos otro idioma se nos complican algunas cosas. Entonces, por eso hoy pues les voy a compartir un poquito de información así como muy básica. Vamos a comenzar con este enunciado. Bueno, tengo aquí tres muy similares. Dicen, el mange un champignon. Decidí poner este ejemplo porque cuando yo asistí a mi primer clase de francés, recuerdo que la maestra nos dijo, les voy a enseñar a decir, el mange un champignon. Y pues al terminar la clase, pues todos sabíamos decir, el mange un champignon. Entonces, pues es como de recuerdo esta frase. Entonces, pues hoy está aquí. Bueno, tengo el mange champignon, que es ella come un champiñón, pero también puse mon ami mange un champignon, que podemos decir que es como lo mismo, pero el detalle es que aquí en vez de poner que ella, estoy poniendo mi amiga. Y mon ami mange des champignons délicieux, aquí estoy poniendo que mi amiga come unos champiñones deliciosos. Las tres son oraciones simples y podemos decir que tienen en general la misma información. Una mujer está comiendo champiñones, pero en alguna tenemos un poco más de información, como que es mi amiga y que los champiñones son deliciosos y no se está comiendo solo uno, sino varios. Entonces, ¿por qué es que están así? Todas estas son oraciones simples. Vamos a tener diferentes tipos de oraciones, pero ahorita no vamos a entrar en detalle de cómo es la estructura de cada una de ellas. Vamos a enfocarnos en las oraciones simples. Son simples porque tienen un solo verbo y en su composición vamos a encontrar, por ejemplo, un sujeto. Aquí en la primera tenemos que es él, ella, y un complemento o predicado, así nos lo enseñaron en la escuela, ¿no? Mange un champignon. En la otra vamos a tener que el sujeto es mon ami y tenemos mange un champignon. Y mon ami mange des champignons délicieux. Podemos darnos cuenta que los sujetos la mayoría de las veces van a ser más cortitos, pero no siempre, pues, ¿no? La mayoría de las veces son más cortitos que nuestros complementos, porque en el complemento podemos poner muchísima información. Pero algo importante es que normalmente también lo que vamos a ver es que lo que inicia en nuestro complemento es un verbo, en este caso, mange. Es decir, vamos a tener nuestro sujeto y luego vamos a tener a nuestro verbo. Obviamente luego vamos a ver ciertos casos específicos, pero por regla general, así va a ser nuestro sujeto, nuestro complemento. El mange un champignon. Y por ejemplo, el último, pues tenemos más información. Aquí en nuestro complemento, la parte más importante es el verbo. ¿Por qué? Porque podemos cambiar el resto de la oración. Si ponemos el mange, ella come. Vamos a poner un champiñón, une baguette, un croissant, no sé, lo que tú quieras que coma, ¿no? O nada más decir el mange, porque lo importante es eso, saber que ella come, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos aquí, el mange, el mange. El resto de la información puede omitirse en determinado caso, pero pues necesitamos el verbo y pues en este caso nuestro sujeto. Aquí en el caso del francés también es importante recordar, por ejemplo, que en el caso de a mí, nosotros tenemos lo que van a ser nuestros posesivos, mon, ma, mes, ¿no? Y ses, tes, leur, todos los demás, ¿no? Ahora, cuando las palabras sean masculinas, pues nuestro posesivo va a ser masculino. Y cuando sean femeninas, también va a ser en femenino. Pero, ¿qué sucede con a mí? Recordemos que cuando nuestro sustantivo empiece con vocal, aunque sea femenina, vamos a ocupar nuestro posesivo en masculino. Por eso no vamos a poner ma ami, sino mon ami. Mon ami mange un champignon. O mon ami mange des champignons délicieux. Aquí en la última también que vamos a ver. En la de en medio dice, mi amiga come un champiñón. Pero en francés, para poner unos champiñones, vamos a poner des. Ese es un artículo.
Este artículo se llama artículo partitivo. En español no existe, entonces también por eso a veces pues decimos, ¿por qué este se es ahí, no? ¿Qué hace? Nos da la idea de que son unos, no sabemos cuántos, a lo mejor se comió 3 champiñones, un champiñón y medio, 2 champiñones, toda la bolsa de champiñones y no sabemos cuántos eran. El punto es que es una cantidad que para nosotros no es exacta, entonces de champiñón. Y también tenemos pues en este caso el delicio, un adjetivo que nos está diciendo que los champiñones estaban deliciosos. También aquí debemos de ver que debe de concordar en género y número. Arriba tenemos un champiñón, porque solo uno, y abajo ya champiñón termina con S, porque son varios champiñones, y delicio, deliciosos. Vamos a ver más adelante cómo se hace el plural, pero pues aquí tenemos que pues es con X, ¿no? En el caso de delicioso. Como les decía, cada una de las palabras tiene un nombre en específico. En el caso del sujeto, por ejemplo, tenemos aquí un adjetivo posesivo, que va a ser mon, y un sustantivo, a mí. Puede ser mon ami, puede ser la ami, si va a ser, bueno, la ami tendría que ser el apóstrofe, sería la ami, o sea, la amiga, mon ami, ton ami, une ami, una amiga. O sea, le podemos poner cualquier cuestión ahí a la amiga para que pues esté completo nuestro sujeto. Después tenemos nuestro verbo, ¿no? Mange. Recordemos aquí que es importante saber el verbo a qué grupo pertenece para sabernos las terminaciones y también saber en qué persona lo vamos a conjugar. En este caso, pues ella, ya sabemos que hay que quitar ER, agregamos la terminación que pues es E y ya nos queda mange, ¿no? Mon ami mange o el mange. Y después tenemos pues nuestro artículo partitivo que tenemos aquí. Luego champignon, que pues es un sustantivo, y delicio, que es un adjetivo calificativo. Podemos tener más cosas, porque podemos decir, mon ami mange de champignon délicieux, o de champignon, no sé, don pomme, o de pomme, si van a hacer varias papas, lo que sea que nosotros vamos a poner, bueno, pomme de terre, ¿no? Porque si es pomme, pues es manzana, ¿no? Entonces, de pomme de terre y así. O podemos poner toda una lista de cosas. O podemos poner nuestra oración en negativo también. No se pueden hacer infinidad de combinaciones. Ahora, esta es la estructura básica. Nuestro sujeto, nuestro complemento y la parte importante del complemento es nuestro verbo. Ahora también vamos a ver que las oraciones pueden estar en 3 formas. Forma afirmativa, forma negativa y forma interrogativa. Es importante esto porque a veces cuando uno está estudiando te dicen, escribe una oración en forma afirmativa. Y a veces no estamos como 100% seguros de qué es eso, ¿no? Y si te dicen en la forma interrogativa, hay diferentes maneras de hacer oraciones interrogativas, pero ahorita el punto es recordar que en una afirmativa, pues como su nombre lo dice, es algo que está pues dando una afirmación. Es decir, está como en positivo, no va a decir alguna palabra negativa. Aquí hay un ejemplo, el porte un robe rouge. El porte un robe rouge, vamos a ver nuestro sujeto, nuestro verbo y el complemento. Ella porta un vestido rojo. O j'achète des lunettes de soleil bleu. Aquí podemos darnos cuenta que en estos dos ejemplos el sujeto es chiquito. Obviamente en j'achète es súper chiquito porque solamente es una letra. Recordemos que el pronombre yo es je, pero cuando nuestro verbo empieza con vocal hay que apostrofar y entonces pues nos queda solo la J, ¿no? Entonces, j'achète de lunettes de soleil. Hay que recordar también que las oraciones concuerdan en género y número. Dicen la primera, je ne robe, porque en francés pues el vestido va a ser femenino, entonces una vestido dijera, ¿no? Entonces, je ne robe, rouge. Y abajo dice, de lunettes de soleil, los lentes de sol. Como es plural, al bleu, que es el azul, le vamos a agregar una S, ¿no? Entonces, de lunettes de soleil, bleu. En nuestras oraciones negativas hay que tomar en cuenta lo siguiente. En español nosotros solamente agregamos el no y ya se vuelve una oración negativa. Pero en francés existen 2 partículas, el ne y el pas. Estas 2 juntas nos van a hacer pues negativa la oración. Entonces, elle ne lave pas leurs chaussures. Ellas no lavan sus zapatos, ¿no? Entonces, es importante aquí recalcar que el ne y el pas van como abrazando al verbo. Es decir, el verbo va a estar entre el ne y el pas. No podemos poner solo el ne, no podemos poner solo el pas,
Quizás veamos casos especiales más adelante, pero básicamente cualquier oración negativa así, simple, tiene que llevar el ne pas para que ya sea una oración correcta en negativo, en la forma negativa. Nous ne séchons pas les jupes vertes. Aquí tenemos, nosotros no secamos las faldas verdes. Hay que recordar que debe concordar en género y número. Les jupes, las faldas. Como faldas es femenina, verte es el color verde. Si le agregamos una E, ya está en femenino. Si fuera una sola, la jupe verte y terminaría en E. Pero como son varias, entonces le vamos a agregar una S. Les jupes vertes. Entonces, nous ne séchons pas les jupes vertes. Así vamos a hacer nuestras oraciones negativas. Y ahora, en la interrogativa, vamos a tener primero una que se llama inflexión de la voz. Esto quiere decir, tu oración afirmativa solo le das acento interrogativo y ya se volvió una oración interrogativa. Por ejemplo, ella porta un vestido rojo. Decimos, elle porte un robe rouge. Si le hacemos interrogación sería, elle porte un robe rouge. Y como ya le hicimos ahí el sonsonetito, dijéramos, ya es una oración interrogativa. Pero gramaticalmente, la que uno debe aprender a hacer es la de inversión sujeto-verbo. Pongámosle que es como lo más difícil, ¿no? Por así decirlo, porque realmente no es difícil cuando uno comprende que lo único que hay que hacer es identificar muy bien cuál es nuestro sujeto de la oración y va a cambiar de posición con nuestro verbo. En este caso, primero va a ir el verbo y pues luego nuestro sujeto. Por eso es inversión, están invirtiendo el lugar. As tu y unidos con un guión, una trema, ¿no? Entonces, una trema, un guión. Entonces, as-tu un pantalón noir, tienes tú un pantalón negro, así nada más. Y también es importante, por regla ortográfica, el signo de interrogación va separado de la última palabra. Es decir, no ponemos noir y el signo, sino noir, espacio y el signo de interrogación. As-tu un pantalón noir? Y si nuestra oración es negativa, recordemos que vamos a hacer primero inversión sujeto-verbo. Porta-til, ¿no? Ahí está, portan ellos. Y si ya sabemos que nuestro verbo para ir negado lleva el ne y el pa, pues portil se agarraron de las manos, están unidos para siempre y entonces lo que vamos a hacer es poner el ne y el pa a sus costados. Es decir, va a quedar ne portil pa y luego de s'échappent. Aquí recordemos que pues vamos a hacer inversión sujeto-verbo y luego agregar el ne y el pa a los costados. Esa es la manera en la que vamos a hacer nuestras oraciones interrogativas negativas. Entonces, vamos a tener oraciones en la forma afirmativa, forma negativa y forma interrogativa. Estas son puras oraciones simples. Más adelante vamos a ver oraciones compuestas y si tienes alguna duda, pues recuerda enviarme un mensaje o escribirme para que pues veamos más a detalle aquellas dudas que tengas sobre lo que es la estructura básica de las oraciones. Pero pues ahora sí, por hoy, yo creo que c'est tout. Et à la prochaine.